Bueno, mi nombre es Tatiana Díaz López y en el área de Geografía Humana y Física, a mi grupo le correspondió el tema de Geografía y Ordenamiento Territorial. Y pues en esta presentación veremos las leyes colombianas para el Plan de Ordenamiento Territorial. Bueno, pues daremos inicio. Las leyes colombianas para el Plan de Ordenamiento. Quisiera comenzar hablando un poco del contexto colombiano como tal. Y bueno, como bien sabemos, el ordenamiento territorial en Colombia es un concepto que se ha venido definiendo con el pasar de los años. Vemos que en Colombia, en su orden territorial interno, viene del cambio de estado de provincia a la conformación ya de regiones como tal. Esto buscando pues autonomía de los departamentos, ciudades, a fin de que cada uno tuviera una representación legal y política, pero perteneciendo a un mismo íntegro de economía, es decir, se buscaba como la descentralización de poder y una autonomía sana para cada municipio, departamento y región. De esta manera, pues, la economía y el patrimonio podrían ser globales y habría una representación como tal del país a nivel internacional, ya como algo más íntegro. Entonces, pues al lado izquierdo podemos ver las regiones naturales que actualmente hay. Para esto me permito citar a Miguel Borja en, en el capítulo de antecedentes del ordenamiento territorial en Colombia, en donde él dice, el nuevo ordenamiento territorial se basó en la tríada nación, departamento y municipio y surgió del nuevo Estado que se impuso a partir de 1886 y se consolidó con las reformas constitucionales de 1936 y 1968. Cierro cita. Esto pues nos confirma, ¿no? Este es el panorama actual del contexto colombiano. Y pues es importante aclarar esto porque pues son las primeras bases del ordenamiento territorial que se dio en Colombia. Y con cada reforma que se haga pues se ha venido modificando. Esta imagen la tomé del Grupo Colombia, que tiene un blog bastante interesante. En Google aparece. Y pues también me gustaría, dentro del contexto, señalar la problemática actual del ordenamiento territorial, que pues es el desarrollo desigual, ya pues la desintegración del territorio, ¿no? El desarrollo desigual. Están las deseconomías de escala por la marginalidad, está el desgaste ambiental por los conflictos en el uso del suelo y pues también la pérdida de calidad de vida que esto trae. Y están las políticas homogéneas, es decir, que se hace como un tratamiento igual a diferentes realidades. Y la exclusión social, que ya tiene que ver pues con el conflicto armado interno, el desplazamiento forzado y pues en general la destrucción del tejido social. Correcto. ¿Seguimos? Mm, ok. El ordenamiento territorial en Colombia se aborda a través de tres aspectos. El primero es la distribución de competencias y recursos. ¿Qué quiere decir? Pues un aprovechamiento completo de cada región de acuerdo a su productividad, a la agricultura, a su clima, a sus fortalezas en general. De allí, pues una distribución equitativa que permita desarrollar su potencialidad. Está también el ordenamiento físico-espacial, que ya se refiere más bien como al, al uso del espacio de acuerdo pues a su orden, a, a la industrialización, a la producción y residencia y pues la calidad de vida de sus habitantes. Y también está la organización político-administrativa en el territorio. Ya es como el plan de ordenamiento territorial se plantea con unos argumentos objetivos y un plan detallado del mediano, de largo, de corto plazo para poder hacer un seguimiento y que esto se haga de la mejor manera, generando políticas generales que abarquen para cada territorio, todo su repertorio, todo el panorama completo. Tenemos también las competencias por niveles territoriales, ya es como más lo que cada digamos, territorio enfoca en su plan de ordenamiento. En una nación podemos ver las políticas y la legislación de interés general. En un departamento, el desarrollo económico y social.
En los municipios o distritos, regular el uso del suelo, prestación de servicios públicos, que van pues más directos a, primero, la cantidad de habitantes que tienen, la calidad de vida y pues las mayores problemáticas que se generan en esos espacios. Y las entidades territoriales indígenas, promover los procesos políticos, económicos, sociales y culturales y pues defender su patrimonio. Em, Está pues dentro del ordenamiento físico ya del territorio. Aparece aquí la ley de desarrollo territorial que estableció que los municipios y distritos debían expedir planes de ordenamiento de su territorio con una vigencia mínima de 9 años, pues aclarando de que esto ya es para un mediano y largo plazo. Cabe pues resaltar que todos los planes de ordenamiento son asistidos técnicamente y capacitados a los municipios por el Ministerio de Vivienda en Colombia. Bueno, la ley busca que a través de los POT se generalicen políticas y estrategias de planificación y gestión con el mejoramiento de condiciones, complementando la planificación económica y social de la dimensión territorial. Es decir, pues que se quiere lograr ciudades habitables y competitivas entre sus habitantes. Esto pues ya aplicado al espacio que son departamentos, municipios y entidades territoriales indígenas también. Correcto, bueno. En Colombia existen tres tipos de planes de ordenamiento territorial que se definen de acuerdo con la población de cada municipio. Está el plan de ordenamiento territorial, que es el POT, que tiene más de 100.000 habitantes, que pues en la mayoría, digamos, de departamentos ya a nivel general, pues sobrepasan este número, entonces pues se utilizan planes completos. Está el plan básico de ordenamiento territorial, que es de 30.000 habitantes a 100.000 habitantes, y está el esquema de ordenamiento territorial, que ya va de menos de 30.000 habitantes. Em, pues obviamente asistidos técnicamente y debidamente pasados al CAR para ser aprobados. Em, Todo esto pues teniendo en cuenta de que la idea es satisfacer las necesidades de los habitantes y pues aprovechar al máximo tanto el suelo como la economía y los recursos que tenga la zona. Entonces pues es bueno que se generen políticas para cada uno de los espacios de acuerdo a los habitantes. Dentro de los componentes de un plan de ordenamiento territorial tenemos, primero, el componente general del plan, que se refiere a los objetivos, las estrategias, ya es la parte más político-administrativa que hay. Está de segundas el componente urbano, que ya es el desarrollo físico urbano, la infraestructura, el uso del espacio, pero el espacio de acuerdo a la productividad, de acuerdo a la residencia, a la calidad de vida de las personas, a la facilidad. Hay muchos ámbitos a tener en cuenta en este espacio. Y está el componente rural, que ya tiene que ver con el uso del suelo y pues claro que teniendo en cuenta pues el deterioro ambiental, ¿no? Aquí entra algo muy importante y es que en este componente rural hay que tener muy en cuenta de que a veces se busca pues el aprovechamiento del suelo generando más productividad, pero pues nosotros como ingenieros catastrales dentro de, bueno, nuestra formación que nos capacitamos, digamos, en una materia de suelos y todo eso, podemos ver desde otra perspectiva, saber que si en cierta tierra pues, queremos aumentar la productividad, pero si se excede en abonos, en químicos a la tierra, dará productividad por un tiempo, pero después pues se deteriorará y perderá su pH y será tierra muerta hasta que pase su ciclo de evolución. Entonces pues la idea es generar un contraste de manera que se pueda aprovechar, pero obviamente manteniendo el espacio de el cuidado ambiental y también pues la identidad de las tierras, ¿no? Y bueno, asimismo la de sus habitantes. También pues aquí podemos ver, bueno, al lado izquierdo vemos el tipo de plan de ordenamiento territorial según los municipios. Entonces vemos en las convenciones el EOT, o sea, el esquema de ordenamiento territorial, el PBOT, que es ya el que está en azulito, el plan básico de ordenamiento territorial, y el POT, que está en rojo, plan de ordenamiento territorial,
Recordemos pues las cifras, el POT, que es curiosamente en Colombia lo más poco que hay, son de más de 100.000 habitantes en los municipios, entonces pues en unos pocos sectores los hay y ya se reparten entre 30.000 y bueno, de 30.000 para abajo. En este mapa lo tomé del Ministerio de Vivienda y es más bien reciente, desde 2011-12. Y bueno, ahí podemos observar un poco más o menos cómo es. Ahora, la realidad de esto comparado pues con la parte derecha, que según Hernández Miranda, que hizo una estadística en el 2011, nos dice, 740 municipios tienen su POT aprobado. En 98 municipios el plan se encuentra en trámite en el Consejo. Mil, 192 POT están en la CAR respectiva para su revisión y ajuste. 68 municipios están en proceso de diagnóstico y formulación de su plan de ordenamiento territorial. Esto pues nos muestra un poco la realidad, son cifras del 2011, pero pues realmente esto nos acerca un poco a nosotros como ingenieros catastrales, el panorama que hay actualmente y como futuros pues profesionales lanzados ya al mundo laboral, cómo podemos contribuir con este panorama o bueno, cuáles son las herramientas que nos son dadas y qué vamos realmente a llegar a encontrarnos una vez estemos ya laborando en nuestra vida profesional. Bueno, también en el ordenamiento físico del territorio encontramos otra ley, dice, se sintetiza en el parágrafo del artículo 2 que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la LOT, constituye un marco normativo general de principios rectores que deben ser desarrollados y aplicados al espacio. Esto lo tomé del Observatorio Legislativo de aquí de Colombia Nacional, eh, escrito en agosto del 2011. Esta busca principalmente, primero, simplificar la legislación en materia de ordenamiento territorial. Segundo, adecuar la normatividad reconociendo la realidad territorial. Es lo que hablábamos un poco de que se sacan tratamientos muy generales para realidades particulares y que el número de artículos sean los fundamentales. La idea es pues em, hacer políticas que permitan abarcar la mayor parte de recursos y de competencias de cada zona. Bueno, aquí entramos ya como tal a la importancia del ordenamiento territorial para Colombia y para esta parte pues me permití citar dos textos que me parecieron muy interesantes que hablan del tema. El del lado izquierdo es un texto de José Espinosa y Óscar Sánchez, hecho en el 2002 en la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, dice, la globalización ofrece grandes oportunidades y acarrea amenazas que el Estado y el gobierno necesitan comprender para orientar el ordenamiento y la organización territorial con el fin de aprovechar las ventajas del territorio, la diversidad étnica y cultural, la biodiversidad natural y geográfica y la ubicación estratégica de Colombia en el extremo noroccidental de América del Sur. Pues, como bien nos quiere señalar acá los autores, es que Colombia debe prepararse para ser un país ganador en el mundo de la globalización y de la economía internacional. Y pues dice, la ubicación estratégica de Colombia en el extremo noroccidental de América del Sur. Claro, Colombia es límite con 11 países, pues 5 en fronteras terrestres que ya los conocemos, Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, y pues otros 6 ya marítimos, que ya son Costa Rica, Estados Unidos, Haití, Honduras, em, se me escapa Nicaragua y República Dominicana. Y pues además que tiene sus ecosistemas con diversidades, tiene biodiversidad genética y tiene su variedad en hidrologías, además de las producciones agropecuarias y forestales, entre pues, muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, es más como que Colombia se debe preparar hacia la globalización, que claro, es muy importante entonces un buen registro de un ordenamiento territorial, algo que vaya paso a paso, que las entidades que lo regulan o que por donde se presentan, como los expedientes municipales y todo esto, sean al pie de la letra y pues claramente que no haya ningún tipo de interés propio o corrupción en esto, que es como lo que a veces tanto pesa en este tipo de planes.
Del lado derecho vemos una sección del escrito de Laura Castañeda, escrito en el 2014. Ella es abogada eh, de la Universidad Católica y bueno, ella nos habla un poco de los elementos para poder desarrollar el ordenamiento territorial en Colombia y dice, el ordenamiento territorial no solamente abarca la manera en la que se distribuye espacialmente el poder y el territorio, también comprende la forma en la que administración y administrados desarrollan sus relaciones. Asimismo, hace referencia a las competencias, los recursos y la estructura que regula la dinámica existente entre las diferentes características culturales, sociales y económicas que convergen en la población colombiana. Pues claro, o sea, ella nos hace ver que el ordenamiento territorial actúa como una herramienta para garantizar el ambiente sostenible y la satisfacción de las necesidades. Además de que es la forma en la que los administrados y la administración desarrollan relaciones y la forma en la que un campesino, una persona del día a día en su residencia y todo esto se ve directamente identificado en el Estado, se ve, eh, se ve como puesto a un intermedio en donde hay un plan para que pueda desarrollarse su mayor capacidad, en donde puede ejercer su comercio, en donde puede fácilmente desarrollar cada uno de los recursos que tiene cada uno. Entonces, pues es una herramienta que a lo que hay que trabajarle ahorita en Colombia y que pues es fundamental, ¿no?